Can Yaman revoluciona su contrato y nadie se vio venir esto. Hoy vamos a desmenuzar el verdadero motivo, la clave que todos pasaron por alto. Prepárense, que el salseo está que arde. Resulta que nuestro querido Can Yaman, el que nos tiene a todas suspirando, ha dado un volantazo tremendo en sus acuerdos. Y no hablo de cualquier cosa, hablamos de contratos millonarios, de esos que marcan un antes y un después en una carrera. Pero, ¿cuál es la movida aquí? Porque hasta ahora, todos pensábamos que iba sobre ruedas con sus proyectos internacionales, ¿verdad? Que si Italia, que si Hollywood a la vista, pero hay algo más, algo que se esconde debajo de la alfombra. Para ser honestos, yo también me quedé flipando cuando salió la noticia. Se supone que firmó un acuerdo súper jugoso para protagonizar una serie, y de repente ¡zas! Un cambio de planes. Nadie lo vio venir, y menos las razones. Se habla mucho de que es por temas de agenda, que si no cuadraban las fechas, que si las exigencias del guión, bla bla bla. Pero seamos sinceros, cuando un actor de su calibre cambia de rumbo de forma tan drástica, algo más gordo tiene que haber. Lo que yo creo que está pasando es que Can Yaman se está dando cuenta del verdadero valor de su marca. Y ojo, no digo que antes no lo supiera, pero ahora mismo está en un pico de popularidad brutal. Está en todas las portadas, en todas las redes, y eso se traduce en mucho poder de negociación. Quizás se dio cuenta de que el contrato que tenía sobre la mesa no reflejaba exactamente ese estatus, esa demanda que tiene ahora mismo. Piensen en cuántos fans tiene a nivel mundial, cuánta gente está esperando su próximo proyecto con ganas de devorarlo. Eso es oro puro. Muchos dicen que es simplemente que le ofrecieron algo mejor, una oportunidad más grande, más lucrativa. Y sí, es posible. Pero yo sospecho que va más allá. Me da la impresión de que Can Yaman está jugando una partida de ajedrez mucho más inteligente. Está redefiniendo sus términos, exigiendo cosas que antes quizás no se atrevía o no veía necesario. Tal vez quiere un mayor control creativo, o busca proyectos que realmente le apasionen y no solo sumen cifras a su cuenta bancaria. Y no le falta razón. Un artista de su talla debe poder elegir qué historias contar y cómo contarlas. Y aquí viene la parte que nadie ha comentado. La razón oculta podría ser la presión. Presión de fans, presión de la industria, incluso presión de él mismo por mantenerse en la cima. Al dar este giro quizás está diciendo, no me conformo, quiero lo mejor para mi carrera y para mi público. Es un mensaje potente. Es como si hubiera dicho, he escuchado las críticas, he visto el cariño de la gente, y ahora voy a hacer las cosas a mi manera, asegurándome de que cada paso sea una victoria. Imaginen la escena. Él con su equipo analizando cada cláusula, cada cero en el cheque. Y de repente uno de ellos dice, pero Can, esto no es suficiente. Tú vales más. Tu público te está esperando con los brazos abiertos para algo realmente especial. Y ahí es cuando Can dice, exacto. Vamos a renegociar. Y esta vez con nuestras condiciones. Además pensemos en el timín. Está en un momento de su carrera donde puede permitirse ser exigente. Ya no es el actor novel buscando oportunidades, es una estrella internacional con un público fiel que lo sigue allá donde va. Por eso este cambio de contrato no es un tropiezo, es un movimiento estratégico. Es como decir, soy una marca global y mis contratos tienen que reflejar eso. Y lo más intrigante es que no ha dado detalles, ¿verdad? Ese silencio es precisamente lo que alimenta todas las especulaciones. Pero si me preguntan a mí, lo que ha ocurrido es una reafirmación de su valor y un deseo de control sobre su futuro profesional. Quiere asegurarse de que los proyectos en los que invierte su tiempo y talento sean de la máxima calidad y le permitan seguir creciendo como artista. No es solo dinero, es ambición y visión de futuro. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que Can Yaman está jugando una partida maestra para conseguir mejores proyectos, o hay algo más turbio detrás de este giro inesperado en su contrato? Quiero leer tu opinión.